Comienza en Radio Plano Informativo. Libertad de opinión. Libertad de opinión. Un programa para voces netamente ciudadanas. Libertad de opinión. Lupillo González. Buenos días, bienvenido a este espacio para voces netamente ciudadanas. Soy Lupillo González y le agradeceré se quede esta media hora con nosotros donde hablamos las cosas como son, sin censura. El día de hoy vamos a analizar, vamos a desmenuzar y bueno, pues vamos a poner en un escenario un análisis relacionado sobre lo que ha sido la administración municipal en estos 3 años, encabezada obviamente por Javier Nava Palacios. Y pues el día de hoy tengo precisamente para desmenuzar y analizar este tema 2 mujeres muy preparadas que han puesto pues su esfuerzo en el cabildo, tienen obviamente opiniones y visiones diferentes, pueden platicarnos cosas que sucedieron y que a lo mejor nosotros que estamos un poco de este lado no las vimos, pero hay otras que como ciudadanos, bueno, pues fácilmente se pueden plasmar y que vamos aquí precisamente a revisar y analizar y como digo, a desmenuzar. Para ello, bueno, pues les agradezco enormemente a estas 2 chicas que están esta mañana con nosotros. Verónica Rodríguez, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias, Lupillo, por la invitación y saludos a toda tu audiencia. Bueno, obviamente Vero es regidora por el Partido Acción Nacional. Así es. Y por acá está una chica que primero, bueno, pues fue activista, luego decidió meterse a la política y hoy ya nos va a platicar esa decisión. Nadia Viera, que, bueno, pues ella encabezó esta organización de San Luis Unido y que, bueno, llega ahora al ayuntamiento y le toca precisamente ocupar una regiduría. Gracias, Nadia. Muchas gracias, Lupillo, y un saludo a todos en casa. Bueno, pues de entrada, Nadia, a ver, ¿por qué ese cambio? ¿Por qué un activista dijo, yo me meto a la política? Bueno, pues yo creo que como en todo, al momento de estar del lado del activismo te das cuenta de las situaciones desde una visión un poquito más externa, ¿no? Yo creo que como en bastantes ocasiones nos tocó el llegar incluso a hacer este contrapeso de las entidades de gobierno, ya sea del Congreso, de incluso la anterior administración, el gobierno del Estado. Yo creo que hubo esa etapa en la que a mí me tocó afortunadamente estar en los momentos adecuados en los que yo creo que el activismo estaba a tope. Yo me refiero a eso de 2017, 2018, en los que prácticamente era una unión muy completa entre empresarios, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones, incluso algunos políticos que no estaban en ese momento en escena. Y bueno, yo creo que la oportunidad que a mí en este caso me hace Javier Naval invitarme al Cabildo era una decisión que tenía que tomar porque muchas veces están las situaciones, al momento de estarlas criticando, de estar formando parte, tienes que involucrarte y poder poner de tu parte y poder hacer este cambio desde adentro, ¿no? Te encuentras con muchas complicaciones, realmente las cosas nunca son como uno las imagina y realmente ya te das cuenta que no es tan sencillo, hay mucha burocracia, hay muchas cuestiones que uno a lo mejor como activista los ves diferente. Sencilla, ajá, y no, o sea, hay cuestiones que, por ejemplo, hasta para gestionar una hoja de papel, un lapicero dentro del ayuntamiento, tienes que mandar un oficio para que te lo pasen, ¿no? Para poder... Te vas a topar con esa burocracia, pero me detengo nada más en una cosa que acabas de decir. ¿Sí se cambia realmente el sistema desde adentro? Fíjate que hay opciones, hay maneras en las que sí, hay cuestiones en las que no, porque como en todo, por ejemplo, yo me pongo a pensar mucho en el Congreso, ¿no? Hace 3 años que hubo el cambio, que llegaban nuevos perfiles, que llegaban perfiles bien distintos, como no sé, el caso de Pedro Carrizales, ¿no? Que decíamos, bueno, va a ser una cuestión que a lo mejor desde adentro se puede cambiar, y ves que no, ves que muchas veces las instituciones... O sea, los absorbe el sistema. Exactamente, son absorbidos, o hay una cuestión que por más que uno a veces quisiera que las cosas fueran de una manera diferente, hay, como te comento, miles cuestiones de burocracia detrás que te imposibilitan el que tú quieras, por ejemplo, llegar y abrir las puertas y que todo el mundo pase, ¿no? Porque para empezar hay cuestiones hasta de registros, hay cuestiones hasta de mantener ciertos, por ejemplo, representatividad en ciertas situaciones. ¿Qué podemos hacer uno desde dentro? Pues lo que está en tus manos, el poder, por ejemplo, manejar el tema de transparencia, el poder manejar el tema de las cuentas abiertas, de las decisiones que uno tome, poder ser conscientes y congruentes con las mismas, ¿no? Bueno, ahora pues vamos a entrarle de lleno al tema. Pero tú viviste, y por eso te quise invitar, porque de alguna
de alguna manera tú sufriste un cambio político, si se le puede decir, al interior del ayuntamiento como regidora, porque al principio el PAN llega de la mano o llegan en equipo con Javier Nava, después se desmorona esa alianza y empiezan muchas fricciones. Y lo iremos desmenuzando por qué se descompuso esa relación. Pero bueno, vámonos a lo inicial. ¿Cómo estaba San Luis Potosí antes de que llegara Javier Nava? ¿Cómo lo percibían ustedes? Y cómo, así tratando de hacerlo muy resumido, ¿cómo lo encuentran el día de hoy? Pues mira, en lo personal coincido en algo con mi compañera y me parece que desde afuera efectivamente uno ve las cosas muy diferentes y a veces tenemos como esa impresión de que quienes están ahí en la toma de decisiones no quieren hacer las cosas que se tienen que hacer. Y entonces en lo personal a mí me toca participar a partir de Acción Nacional, que es un partido político, y en lo que sí no estoy de acuerdo es en que a mí me parece un gran reto, pero creo que sí podemos cambiar el sistema. ¿Sí? Sí hay una gran oportunidad siempre y cuando nos sumemos y nos encontremos las personas que quieren hacer ese cambio. Cuando eres tú contra la marea, es bastante complejo y te vas con ese trago amargo y dices no se puede, pero si te encuentras con más personas que sí, es cuando quieres. ¿Y por qué empiezo con esto? Empiezo con esto porque cuando nosotros encontramos el municipio, primero como ciudadana yo percibía un municipio lejano a las necesidades reales. Veía una ciudad pues dejada, abandonada, sin mantenimiento de obra pública, sin siquiera analizar, por ejemplo, el tema del agua, ¿no? Seguridad que se estaba pues empeorando. Y llegamos a la administración creyendo que podíamos hacer el cambio. Resulta que ahí nos encontramos con estas personas con las que nosotros dijimos, sí se puede, y por eso llegamos juntos. Prometimos, y me incluyo en la bolsa porque fui parte de esa campaña y porque por supuesto apoyé el proyecto que quería sacar a una administración que estaba llena de corrupción, que estaba llena de opacidad, y prometimos muchas cosas que creímos se podían hacer en equipo. Cuando llegamos nos damos cuenta que el ayuntamiento necesitaba una muy buena sacudida y debo ser honesta, hubo avances importantísimos. Claro, hay mayor transparencia ahora, sí. Tal vez no al 100%, pero hay una mayor transparencia comparada con la administración anterior. Eso lo vamos a desmenuzar. Claro que sí, pero me parece que ahora que estamos por concluir a un mes de entregar esta administración, creo que lo que encontramos no es lo mismo a lo que vamos a entregar, pero sí dejamos asuntos pendientes. Nadia, porque traemos el tiempo encima para irnos con el primer bloque. ¿Qué retos había cuando llega esta administración? ¿Cómo encuentran las arcas, el ayuntamiento? Bueno, yo creo que hubo una frase muy sonada en el asunto de tratar de arreglar la casa, porque sí era una cuestión bueno, yo al momento cuando llegué a la administración yo no tomé protesta como regidora desde el día 1, yo entré después del primer año de la administración, pero en mi caso yo entré a la dirección la subdirección de desarrollo, la dirección de desarrollo social, en la subdirección de atención a jóvenes, y por ejemplo en el tema muy específico de esta parte yo no encontré nada, o sea, nada en cuestión de papeles de que habían hecho antes, de que habían ejercido el recurso, de cuántas personas se habían beneficiado, o sea, ahora sí que un antecedente de lo que habían hecho antes, pues no había absolutamente nada, y ni siquiera oficinas, es más, hasta las cuestiones de las que tienen que como entregarte en cuestión de mesas, de computadoras, todo eso, no había nada, ¿no? No sé si se los llevaron, no sé si los desaparecieron, pero pues en esa cuestión, si así estaba mi área, que era un área muy, muy pequeña, al final de cuentas, en el tema de juventud, no me quiero imaginar otras complejidades que se encontraron algunos otros directores o algunas otras personas que entraron a la administración pues prácticamente desde el día 1. Ya después, en el tema con el paso del tiempo y todo este asunto, pues te das cuenta que, por ejemplo, el tema de ejercer los recursos con estas perspectivas, en este caso el que me tocaba a mí de juventud, se pueden hacer muchas cosas, pero muchas veces lo dejan de lado, hacían el tema de que se organizaban, no sé, retos de fútbol, bailes, conciertos y cosas que dices que ni siquiera
son de esa parte, no de esa parte de propositiva, porque realmente tenga un motivo para hacer. Ya después entrando al cabildo, pues si te das cuenta el tema de las comisiones, el tema de la cuestión también de que estás buscando, yo en lo personal soy mucho de buscar antecedentes, de tratar de prepararme de esa manera, y no había muchas cuestiones de dónde estaban. Para empezar, por ejemplo, la comisión en la que yo presidí desde que entré al cabildo fue participación ciudadana y derechos humanos, y pues igual no había muchas cuestiones que había de paso. O sea, el trabajo que había de antecedente era de la regidora, que era mi titular, que fue el tema de la creación de la misma coordinación, bueno, no la creación, la renovación de la coordinación de derechos humanos, pero por ejemplo había reglamentos y cuestiones que no se habían ni siquiera movido en 9 años, o sea que la última modificación que tenían había sido por ahí del 2007, 2000 tantos, y ni siquiera ya estaban actualizados o a la par con lo que nuestra naturaleza estaba, ¿no? Perfecto, pues vamos a ir a un corte rapidísimo, son unos segundos y regresamos ahora sí para entrar a desmenuzar temas donde pues vamos a ver si se cumplió o no se cumplió o qué calificación se le pone a la actual administración. Regresa el espacio para voces netamente ciudadanas. Libertad de opinión, conducido por Lupillo González. Por Plano Informativo. Estamos analizando esta mañana en Libertad de Opinión a la administración municipal que, pues obviamente encabeza Javier Nava. Para eso tengo dos chicas regidoras aquí acompañándonos esta mañana, Nadia Viera y Vero Rodríguez. Vero, así de manera muy concreta, Javier Nava cumple con las perspectivas generadas con lo que se prometió en campaña hoy, 3 años después. En una autocrítica, y no refiriéndome solamente a Javier Nava, porque también creo que no es bueno pensar que una sola persona resuelve todos los asuntos públicos. Somos una administración donde vamos varias personas, y yo me atrevería a decir que como ayuntamiento y el cabildo en general, cumplimos medianamente. Medianamente. Sí, hay que ser muy honestos y hay que hacer una autocrítica reflexiva. ¿Por qué? Porque le vamos a entregar una administración, en este caso al maestro Galindo, donde le tenemos que decir la realidad. A ver, te vas a encontrar con un municipio que tiene pendientes en tema de seguridad. Agua potable. El abastecimiento de agua para San Luis Potosí es hoy un martirio. No se solucionó ninguno de esos dos temas. ¿Qué más? No, el tema de la alerta de género, donde San Luis Potosí capital, y hoy vemos las cifras muy tristes, donde aparecemos dentro de las 100 ciudades o 100 capitales de mayor riesgo para la mujer, es un tema que también le quedamos a deber y donde las mujeres debemos de sumarnos para levantar la voz y decir, a ver, necesitamos mayor seguridad hacia nosotras. Y por supuesto el tema de la obra pública. A ver, era nuestro propósito principal hacer lo que no hizo la administración pasada, que decía que iba a sacar del bache a San Luis Potosí, y nosotros tampoco fuimos a remediar ese mal, tampoco fuimos, nos dejamos llevar por obras más grandes donde tal vez son vistosas, sí, sirven para una muy buena foto, pero hay calles, y te puedo decir incluso calles las que transito cotidianamente, que están de verdad para llorar. Entonces, me parece que medianamente cumplimos. ¿Por qué? Porque hay un avance, sí, en transparencia, hay un avance en la reducción de la deuda pública, hay un avance, por supuesto, en la reglamentación. Cierto lo que decía mi compañera, nos encontramos tristemente con reglamentos que no tenían revisión de hace muchos años y que esta administración se permitió dentro de las comisiones trabajarlos. Hicimos un cabildo abierto porque le abrimos la puerta a la ciudadanía. Sí hubo avance en ciertos temas, incluso de instituciones, la creación de Puerta Violeta, que insisto, en el tema de alerta de género, sí creamos instituciones y reglamentos, pero nos falta materializar. Y lo dije en la última sesión de Cabildo. El día que de verdad las mujeres se sientan seguras, habremos cumplido en seguridad para ellas. Y es un tema bastante complejo. Complejo porque no nada más tiene que ser parte del ayuntamiento, sino tiene que ser de todos. A ver, Nadia, obviamente, como dice Vero, no es nada más la figura del presidente municipal, es un equipo. Pero obviamente de ahí bajan decisiones, hay una señal, etcétera. De entrada, la misma pregunta. ¿Cómo viste tú cuáles son los principales puntos, lo que se queda de ver? Y al final de cuentas, ¿qué cuentas está entregando Javier Nava como alcalde?
Pues bueno, yo creo que esa parte, la dualidad de ver las cosas o con dos puntos de vista diferentes, hay muchas cosas en las que voy a coincidir porque realmente... A ver, ¿en cuáles sí coinciden? Pues en el tema, por ejemplo, de la seguridad, yo estoy muy de acuerdo en esa parte porque lamentablemente yo creo que todos, nadie ha estado exento de vivir alguna situación en la que te sientes vulnerado con ese tema, pero bueno, realmente como lo comentas en cuestión del tema de la alerta de género, es una cuestión bien compleja. Nosotros tenemos un municipio donde estamos en una zona conurbada, con Soledad de Graciano Sánchez, incluso ya con parte de Villa de Reyes, en la que cuestión pues transita muchísimas personas. El tema de la seguridad es bien complejo porque a lo mejor, y no sé, ahí de la verdad no quisiera aventurarme a decir que no hubo una coordinación a lo mejor completa, porque por lo que yo llegué a ver, sí había más comunicación de lo que se pudo ver en la anterior administración con el tema del gobierno del estado al menos, pero por ejemplo, te digo, es una situación complejísima que yo creo que no es por desear, claro que no, al contrario, yo lo que espero es que durante los siguientes 3 años y los que vengan, pues San Luis siga mejorando, San Luis... Bueno, en ese tema, ¿en qué otra cosa? Igual en el tema, por ejemplo, del agua potable, sí hubo muchas cuestiones en las que por ejemplo, la administración le invirtió, pero bueno, lo hablábamos a números crudos. Se necesitan más de 100 millones de pesos para reinfraestructurar todo lo que es la red hidráulica y no hay ni siquiera un apoyo ni siquiera del gobierno del gobierno de la federación para poder hablar de poder resarcir esa cuestión que está sumamente latente y que a la gente le lastima mucho, ¿no? Como lo comenta la regidora también, en ciertas ocasiones hasta, no sé, por ejemplo, casa donde viven mis papás, son colonias que ya están en la casi periferia de la ciudad, que no les llega el agua, ¿no? Y así como me pasa a mí, pues... pero sí llega el recibo. Claro, ese es el asunto. Entonces el tema del mantenimiento, el tema de cumplir con este tema de la red hidráulica es bien complejo. Ahora hablando de que este sistema que tenemos en este caso Interapas, pues es intermunicipal. Entonces es una cuestión bien compleja y que yo espero de todo corazón que se pueda mejorar durante los próximos años. Pero pues sí, esas cuestiones son cuestiones que en 3 años no son suficientes para poder resarcir o reparar lo que más de 15 años venimos arrastrando como ciudad. Pero fíjate, si hay detalles así que desde la óptica ciudadana, y ustedes lo tuvieron que haber captado porque bueno, pues lo tenían ese acercamiento. Sí hay ciertos puntos que tú le dirías, a ver, a Javier Nava, ¿qué le podrías decir como alcalde? Uno, por ejemplo, se le señaló mucho que su círculo, y eso no nada más lo digo yo, todo mundo coincide en eso, mucha arrogancia, como que poca apertura a escuchar otras cosas, como muy de subirse en su macho y así son las cosas, y yo así lo percibí, había muy poca apertura para realmente llevar a cabo las acciones. Te podrían escuchar, pero de eso a llevarlo a cabo tú lo viviste, Nadia, porque tú estabas en ese círculo muy cercano. No era un poco así, de que se tomaban decisiones un poco viscerales y aquí se hacen las cosas así. ¿Qué tanto realmente escuchaban de para abajo? Mira, yo realmente como tal no lo puedo contemplar de esa manera. ¿Por qué? Porque, como dices tú, al momento de estar en una cuestión tan cercana, por ejemplo, a mí Javier siempre ha sido una persona que se ha acercado a preguntarme cómo opino las cosas o cómo las veo. Pero sí te hacía caso, porque una cosa es decir qué opinas, pero no te pelo. No, claro, pues por ejemplo había cuestiones en las que la opinión se tenía que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, simplemente los acuerdos que tomábamos en Cabildo, las cuestiones que teníamos que aprobar o sacar, no era nada más cuestión de, por ejemplo, se decía mucho el tema de una línea. Nosotros prácticamente te puedo decir muy sinceramente que no era así, no es así. O sea, a mí todas las veces que las cuestiones que se llegaron a votar de delicadeza en Cabildo, que eran cuestiones de toma de decisiones para la ciudad importante, nunca fue una cuestión de, oye, van a hacer las cosas así porque tienen que ser así. Por lo personal, a mí no sé si alguna otra persona tiene una opinión como tal, yo no la tengo así. Yo siempre soy de la idea que no se puede tapar el sol con un dedo. Y hay cosas que resultan muy evidentes. Para muestra, las sesiones de Cabildo. Ahí cualquier ciudadano se puede dar cuenta que ante una manifestación contraria a lo que pensaba el alcalde, pues había reacciones, había incluso censura. Esta modalidad del Zoom le permitía a la coordinación de sistemas pues hacer un manejo discrecional de cómo muteaba los micrófonos y cómo pausaba de pronto la participación de algunos compañeros. Y sí, efectivamente, insisto, es un trabajo de equipo donde tal vez todo el cabildo caímos en ese mal juego de querer señalar las cosas y ante una reacción también reaccionar. Y esa parte me queda claro que la crítica va para todos. Sin embargo,
creo que si el alcalde hubiese sido más cercano a los potosinos y a las potosinas, hoy estaríamos entregando cuentas diferentes. Si hubiese escuchado incluso las verdaderas necesidades, porque cuando se dio la pandemia, yo era de las primeras que favorecía y aplaudía el tema de las luminarias, pero después vino el COVID y fui de las que le dijo, a ver, presidente, vamos a detenerlo porque ese dinero nos puede servir más para apoyar a los necesitados, a la gente que se va a ver afectada por el COVID. Y fue algo que no se pausó. Si realmente hubiéramos escuchado, pues hay que decirlo, los resultados electorales del 6 de junio habrían sido otros. Y entonces, hablando de esto, de que Javier daba una línea, ¿no había muchos funcionarios que realmente tomaban las cosas por otro lado? O sea, Javier daba una indicación y sus funcionarios hacían otra. Bueno, yo quiero pensar que en casos muy delicados como lo que ocurrió con Teresa Carrizales, quiero pensar que así fue. Quiero pensar que el propio alcalde no estaba ni enterado de las cosas como se dieron. Sin embargo, no tengo la certeza. A mí me gustaría que él hiciera un posicionamiento muy personal y muy puntual sobre el tema, porque como se dieron las cosas, pareciera que él, diciéndose a favor del respeto a los derechos de las mujeres y de la integridad física de ellas, pues dio una instrucción contraria. E insisto, yo quiero pensar que no fue así. Entonces, si él dio la instrucción distinta a dialóguese con Teresa Carrizales y véase la forma correcta, ¿no?, de deslindar o separarla de su cargo, pues las cosas habrían pasado de otra forma. Pero parece ser que desde una Secretaría General o tal vez la Dirección de Seguridad Pública Municipal se tomaron decisiones distintas. Diferentes. Vamos a ir a un pequeño corte porque ahora vamos a tener un bloque donde hay opiniones igual como las de ustedes, ¿no? Unas personas tienen una forma de ver las cosas, otros de otra, pero eso es lo interesante, de que surgen diferentes visiones. Y de eso se trata en este programa, darle espacio a múltiples visiones. Vamos a un corte y regresamos con Voces Ciudadanas. Regresa el espacio para voces netamente ciudadanas. Libertad de opinión, conducido por Lupillo González. Por Plano Informativo. Estamos hablando y analizando lo que han sido estos 3 años de la actual administración, que obviamente encabeza el alcalde Javier Nava Palacios y obviamente tiene un equipo que tiene que dar resultados. Hoy los estamos analizando, se fueron rápido 3 años. Y doy espacio a voces ciudadanas que opinan sobre los resultados que entrega la actual administración de la capital de San Luis Potosí. Michelle Hernández, activista y defensor de los derechos humanos. Desde mi óptica, el gobierno de Javier Nava Palacios quedó mucho a deber a la ciudadanía potosina en 3 aspectos fundamentales. El primero de ellos, la Sierra de San Miguelito; el segundo, el manejo del agua en la ciudad; y el tercero, el respeto a los derechos humanos, particularmente de mujeres y de pueblos indígenas. En el tema de Sierra de San Miguelito se desapareció un área natural protegida para favorecer los proyectos inmobiliarios en esa zona. En cuanto al manejo del agua, se agravó la problemática de escasez de agua, así como las problemáticas de contaminación por la sobreexplotación de acuíferos. Y en tercer lugar, el respeto a los pueblos indígenas. Se vulneró sistemáticamente el derecho a la consulta. En cuanto a la unidad de atención para pueblos indígenas, no se respetó la voluntad de los pueblos originarios y se impuso a una persona que no representaba los intereses, además de que no se resolvieron las necesidades fundamentales de estos pueblos en cuanto a servicios básicos. La administración de Javier Nava se puede resumir con la famosa fábula El parto de los montes, que al final dan a luz a un pequeño ratoncito. Luego de ser diputado federal por el PRD manejado por la gallardía, se pelea con los pollos. Se postula a la alcaldía, gana y decreta el rompe el silencio, promete seguridad y honestidad y, al final, el resultado es un cementerio lleno de baches y una honestidad de estilo Houdini que extravió de tesorería casi 8 millones de pesos. Sus sellos, la arrastrada a Tere Carrizales, la muerte de un adulto mayor ahí en la ciclopista de Carranza, la ciudad iluminada con lámparas carísimas que siguió siendo boca de lobo y la reciente obra vial del puente Pemex que ya se inundó y complicó aún más el tráfico. Sus pretensiones reeleccionistas fueron tan absurdas como pelear y patear en la puerta del Palacio Nacional contra AMLO para luego ser su candidato de Morena. El pleito con Octavio les costó ser vencidos por el gallardismo. Ellos mismos se aplicaron el famoso divide y vencerás que tanto le gustaba al tío Horacio. En fin,
Javi es sinónimo de ambición, negligencia, incongruencia y contradicción. Nos enseñó que el navismo se lleva en los hechos y no en la sangre heredada. En lo que a mí concierne como el centro histórico y desarrollo económico, hay 2 puntos medulares que quiero dejar muy claro. El total apoyo que se le dio al comercio informal y el nulo apoyo al comercio formal. Vemos que ya va para un año la invasión de Plaza de Armas, es un daño a turismo, un daño a cultura, un daño a desarrollo económico. Sabemos que el comercio informal está dividido en 2 partes. El 80% pertenece a líderes corruptos ambulantes y el otro 20% sí es un comercio informal de subsistencia. A raíz de la Dirección de Desarrollo Económico se pudo lograr el traslado de ese 20% del comercio informal hacia la legalidad. ¿Cómo? Mediante capacitación y mediante apoyos económicos. Hola, buenas tardes. Yo quisiera decir unas palabras sobre el gobierno que tuvimos estos 3 años a cargo de Javier Nava Palacios, que fue un excelente funcionario, fue una excelente persona, trataba igual a los altos mandos que a los demás abajo, trabajó sobre todo por los más vulnerables, les entregó día y noche de su trabajo durante estos 3 años y de verdad hay que saberle agradecer, hay que saber apreciar todo lo que se hizo. 3 años, de verdad, 3 años súper bien aprovechados, súper bien trabajados en compañía de todo su equipo, de todas las personas, que para mí vale igual el que barría que el que estaba en altos cargos. Y yo sentí de veras un cambio verdadero en todo San Luis, en todos aspectos, con todas las personas. Y de verdad, pues lo notas en la ciudad, las ciclovías, los puentes, toda la iluminación que tuvimos, todo el servicio de limpieza que estuvo de maravilla, los alumbrados, bueno, en fin, todos sabemos que sí se trabajó, que a lo mejor faltó, pues claro que sí, porque en 3 años no se puede arreglar lo que tenía 12 años abandonado, pero pues bueno, yo siempre he sido muy positiva y sé valorar y sé apreciar el trabajo que se hizo y de verdad les agradezco mucho a Javier, a Nancy, a todo el equipo, porque somos muchos, fueron muchos, y somos muchos los que recibimos ese trabajo y los que recibimos toda esa responsabilidad y todo ese empeño que se realizó en estos 3 años. Los felicito y les agradezco. Espacio para voces netamente ciudadanas. Libertad de opinión, conducido por Lupillo González. Por Plano Informativo. Estamos platicando con 2 regidoras del Ayuntamiento, Nadia Viera y Vero Rodríguez, sobre lo que han sido estos 3 años en la administración municipal, en el Ayuntamiento, obviamente, de San Luis Potosí. Nadia, ustedes han argumentado durante mucho tiempo, nosotros no somos iguales que los que estaban antes. Nosotros no hicimos esto, no hicimos lo otro, no hicimos lo otro, no hicimos lo otro. Somos muy diferentes. Pero entonces, ¿por qué les va tan mal en las elecciones? ¿A qué crees que se deba? Si tú dices, yo tengo argumentos de que somos la primera administración después de muchas que no deja deuda, porque lo vimos con Victoria Labastida, más de 700 millones, luego llega Mario García y pide hasta un crédito para tapar lo que le dejó Victoria, y etcétera, etcétera. Y ustedes dicen, nosotros no. Nosotros al contrario, estamos dejando dinero para la próxima administración. Eso no se veía desde hace mucho tiempo. Tenemos obra pública, nosotros no tenemos escándalos fuertes, digamos señalamientos fuertes de corrupción, bla, bla, bla. Pero al final de cuentas quien decide, como lo dijo Vero, es el elector. Entonces la pregunta sería, Nadia, así muy directa, ¿por qué el alcalde no pudo reelegirse? ¿Quiere decir que la gente no valora lo que se hizo o las cosas no se hicieron bien? Bueno, es que importante, ¿no? Yo creo que para empezar, partiendo del tema de la, insisto, de la pluralidad, las cosas se hicieron, las cosas están. Hay cuestiones que no se pueden evitar. Pero la gente no lo capta. ¿A qué crees que se debe? Mira, en esta cuestión, políticamente hablando, bueno, tú sabes, yo no milito en ningún partido, yo tengo el sentido de la misma ciudadanía en esta cuestión de la persona, ¿no? Pero bueno, en esta cuestión
3 años a lo mejor no fueron suficientes, a lo mejor las cuestiones de las obras no le llenaron a la ciudadanía en la cuestión del trabajo que se hizo por completo. Insisto, las cosas están ahí, se cambió el sistema de luminarias, hubo muchísima inversión en obra pública, a lo mejor, y sí, como dice la regidora, no alcanzamos a cambiar o arreglar cada una de las calles de esta ciudad porque, pues insisto, tenían casi más de 15 años que en muchas cuestiones no se intervenían. El tema de la deuda es súper importante, o sea, en esta parte yo creo que el dejar unas finanzas sanas habla incluso hasta de que las demás personas que están externas a nuestra ciudad tengan la confianza de invertir su dinero y su capital dentro de San Luis Potosí. El tema de simplemente, bueno, muchas cuestiones, ¿no? Que como ya dijiste que se hicieron, el tema, por ejemplo, me salta mucho, y yo porque fui parte de la Comisión de Educación, el sistema educativo municipal ahora es uno de los mejores, incluso reconocidos nacionalmente, hablando del tema de esta parte. En cuanto a los resultados electorales, yo creo que ahí no pudiera tener una opinión muy completa porque no percibo a lo mejor las cosas de esa manera. Yo insisto, yo al no militar en un partido político suelo irme a apoyar las causas o a las personas. A lo mejor en este caso a la ciudad no fue así. Realmente hablamos de un San Luis Potosí que tiene una trayectoria en los últimos 9 años que en cuestión de que lo que es el partido de Morena, pues realmente no es una cuestión que la gente sienta aquí en la capital o incluso en el estado como suyo. Lo hemos visto con los números de esta elección y de la elección de hace 3 años. Pero fíjate, Nadia, bueno, ahora Vero nos va a dar una opinión, pero a veces yo creo que el error, y yo ya lo vi muy claramente en esta elección, todos los alcaldes terminan creyéndose cosas que la realidad les dice que no. Te voy a decir una. Todos los últimos, al menos los últimos 4 alcaldes piensan que los programas sociales los tienen bajo su control y que tienen los votos seguros. Ya lo vimos que no. Pero bueno, pero tú que sí militas en un partido político, tienes una visión diferente a lo de Nadia. ¿Por qué, a pesar de todo lo que han comentado de esas obras y de las cosas positivas que aseguran no son igual que los anteriores, por qué la ciudadanía no reeligió al alcalde entonces? Bueno, sí creo que cambia la visión de militar o no en un partido, porque hoy para nosotros es una realidad que la ciudadanía ya no confía en los partidos políticos. Es más, nos ven incluso como la última opción para depositarnos la confianza de cuidar a sus hijos o cuidar la ciudad. Pero reaccionan en base a las tarjetas, a las despensas. Sí, ahí sí van a votar. A donde yo quiero llegar es que hoy hablamos de liderazgos genuinos. No gana tanto el partido o pierde el partido. Por supuesto que es una estructura importantísima, pero cuando hay un liderazgo real, cuando hay una persona que le está dando resultados a la ciudadanía, que no son nada más de decirse, sino de verse, porque eso es lo que importa, que San Luis Potosí vea que sus recursos se aplicaron correctamente. Cuando hay un liderazgo de ese tipo, se hubiera ganado, se hubiera reelegido con cualquier marca. Porque además me parece que así lo hacían creer, ¿no? Se fue al partido del presidente en este caso. Y además con cierta influencia por quien gobierna a nivel federal. Sin embargo, bueno, respecto a los resultados hacia San Luis Potosí, creo que San Luis Potosí, ciudadanos, están cada vez más conscientes de lo que le tienen que exigir y nos tienen que exigir a quienes estamos en el servicio público. Es nuestro trabajo ejercer adecuadamente el recurso público. No podemos salir a pedir aplausos por algo que es nuestra obligación, pero sí tenemos el compromiso y el reto de saber cuál es nuestra realidad para partir de ella y proponer cosas viables, porque si empezamos en una campaña a prometer cosas que materialmente son imposibles, desde ahí ya estamos mal. Vamos a aterrizar porque traemos ya el tiempo encima y vamos a tratar de poner las cosas así muy concretas y también haciendo autocrítica, Nadia. No pasa absolutamente nada. ¿Qué no hizo la actual administración? Bueno, yo creo que en esa parte, el tema de lo que ya comentábamos al inicio, sí estamos ahora sí que quedando de ver, o que nos quedamos en esta parte un poquito distantes del cumplimiento de la seguridad. La seguridad, el agua, y el agua potable son cuestiones que son sumamente latentes y que no se pueden pegan mucho a las personas, ¿no? Y que como ya comentamos, hay cuestiones que pues no se pueden ocultar o hacer de menos, ¿no? En esta parte yo creo que sería la cuestión en la que más tuviéramos
ese sentir de la gente en el tema de la seguridad y del agua potable. Pero insisto, son cuestiones que no por tener dos opiniones de una defendiendo y otra contraponiendo las situaciones, hay cuestiones que, pues como ya lo comentamos, no son muy obvias, pero pues también, como lo comentaba, 3 años no son suficientes, e incluso hasta para el tema de baja recursos implementables. No, digo, pero digamos así, de manera muy concreta, sí, ¿qué más faltó que tú consideres, siendo autocrítica? Ya dijiste, seguridad y el agua. Overo, ¿algo más que haya faltado? Sí, yo decía al principio y lo reitero, también tema de obra pública, las calles están abandonadas y particularmente es un tema que voy a defender hasta que tengamos realidades concretas, el tema de las mujeres. Es cierto, es un tema complejo, es en coordinación con otras entidades y con otros niveles de gobierno, pero al menos San Luis Potosí Capital tiene una enorme responsabilidad con las mujeres de la capital. Creamos, sí, instancias y creamos reglamentos. Estamos dando las herramientas pero yo espero que la siguiente administración de verdad le permita a las mujeres transitar seguras y sentirse libres en un San Luis Potosí donde hoy nos están matando. Pues fíjense que en mi caso, yo lo que podría comentar es que coincido con muchas cosas que ustedes mencionan. Yo lo que creo es que sí hubo una serie de situaciones que se criticaron de lo que hacían antes y las terminaron replicando. ¿A qué me refiero? En los temas de comunicación yo vi mucho de que se criticaba que el anterior alcalde generaba casi un culto a su imagen. Se replicó, gastar dinero en sacar pasquines, boletines, periódicos, mucho en mi imagen, eso se replicó. Van a salir, en los próximos días van a ver mucha información relacionada con el área de comunicación. Se hicieron muchas cosas que se criticaron, yo creo que va por ahí. Yo que manejo mucho en el tema de transparencia, créanme que se los digo, me voy, bueno, yo no me voy, ¿verdad? Se van estas personas, pero estoy decepcionado en el tema de transparencia. Te voy a decir por qué. Porque el tema de transparencia, cuando realmente se genera, es cuando el ciudadano que tiene el acceso, que tenga un verdadero acceso a la información, no lo encontramos. Eran obstáculos tras obstáculos, casi replicaron los mismos vicios que heredaron en el tema de transparencia. No sé a quién se le ocurrió esa brillante idea de intentar ocultar el padrón catastral, negar a quién se le entregaban los permisos. Entonces, ¿dónde están esas tomas de decisiones para que el ciudadano las valide? Fíjense nada más, un caso, hay que replicarlo por todos los demás. En el caso mío, del 100% de solicitudes que metí, el 80% me las negaron. Tuve que recurrir siempre a la SEGAIT. Se les ganaron todas, pero lamentablemente son procesos muy lentos. El día de hoy nos empiezan a llegar resoluciones de información que habíamos pedido hace un año. Pero bueno, nunca es tarde. En el tema de transparencia yo creo que muy mal. Quedaron a deber, no fue lo que se esperaba. Yo te lo digo sinceramente, yo como que vi solamente buenas intenciones y nunca se llevaron a cabo. Simularon mucho apertura. En el caso de muchos ciudadanos, comentaban lo que tú decías, Nadia, al principio, llegaban al ayuntamiento y en lugar de que hubiera alguien que te asesorara, te canalizara, te hiciera sentir como en confianza al ir a la unidad administrativa municipal, oye, andaba toda la gente. Yo recuerdo que pocas veces llegué a ir, pero cuando yo iba, trataba de acercarme con la gente porque yo los veía a la gente como que nadie los fumaba, nadie los pelaba. El ciudadano como que no sentía, como que nadie se interesaba por esas personas. Se hicieron una serie de propuestas y todo se quedó en el tintero. Y yo creo que algo que tú dices, Nadia, sí hicimos las cosas. Entonces yo creo que donde falló fue en la comunicación. No supieron trasladarle a la ciudadanía las cosas buenas. Y lo que tú dices, a pesar de lo mucho que se invirtió ahí. Sí, y a lo mejor se replicaron ese tipo de cuestiones. En el otro me queda claro, Nadia, lo que tú dices, hay un rezago, eso también hay que reconocerlo, donde pues los baches, aquí hice un programa completamente de los baches, aquí invité al director de obras públicas y expertos, y sí hablaban de que no hay dinero para realmente bachar la ciudad y tendrían que ser muchos años, porque la ciudad ha estado abandonada. Pero bueno, al final de cuentas, yo sí creo que hay muchos cabos sueltos que fueron muy sensibles a la ciudadanía. Sí hay mucha gente que
coincide en lo que yo digo, que hubo esa arrogancia de que un núcleo se sentía que todo lo que ellos decidían estaba bien, pero no era la realidad. Yo creo que Javier Nava, muchos de sus cercanos le fallaron terrible, y él, obviamente, como la cabeza, como tú dices, bueno, él no lo tiene que hacer todo, pero yo creo que su círculo le falló terrible. Se encerraron en una burbuja donde era lo que ellos pensaban, y se murieron con su idea. El día de hoy, bueno, pues son múltiples causas que los llamaron a cuentas, no se logró la reelección y vienen nuevos retos. Y con eso concluyo de manera final. Les haría 2 preguntas así, súper concretas. Nadia, ¿qué le hereda la administración actual a la próxima, así de manera muy concreta? Y si tú, como regidora, te vas satisfecha, así muy concreto. Bueno, pues ¿qué heredamos? Yo creo que el tema de unas finanzas sanas en esta cuestión, yo creo que es innegable el decirlo. También muchos retos y muchas cuestiones de que ahora la gente conoce, bueno, como lo comentaste hace un momento, hubo a lo mejor situaciones en las que tenemos una balanza y a lo mejor quedamos a deber, o cuestiones en las que no cumplimos a lo mejor al 100% las expectativas que las personas traían, pero sí hay una gran diferencia en cuestión de, por ejemplo, me voy muy concreta a la anterior administración a esta, en incluso la cuestión hasta de uno como ciudadano, el poder decir las cosas. Una administración que no vuelva a permitir, una ciudadanía que no vuelva a permitir que haya una administración que sea represiva, que sea una cuestión que sea de persecución el decir las cosas. Yo creo que a nadie a lo mejor le es tan cómoda la crítica, o siempre vas a sentir a lo mejor un poco de escozor al escucharla o algo así, pero... Sí, que no seas perseguido por expresar o exigir rendición de cuentas, claro. Tú como activista, y en su cuestión, en el momento en el que nos conocimos fue de esa manera, ¿no? Entonces yo creo que eso, el saber los derechos que uno tiene como ciudadano, y que nadie, ninguna administración la encabece, quien la encabece tiene el derecho a hacerte sentir contrariado en esa parte, ¿no? Retos, me refiero al tema también de continuar, por ejemplo, a partir del tema de las obras públicas que quedan a... Que se le dé continuidad. Sí, que se le dé continuidad. En el tema, por ejemplo, de lo que heredamos, yo sí como regidora, en el año y medio que estuve como regidora, año y 8 meses que estuve en el cargo, me voy satisfecha porque pude fortalecer, pude dejar esa parte. Uno como regidor, lo comento yo en muchas ocasiones, lo que más puedes dejar el legado es en el tema de la normatividad bien establecida. O sea, que cuando lleguen los nuevos no empiecen en cero como... No empiezas a partir de una base que tienes del 2005, del 2008, ¿no? Hay reglamentos que incluso ya son actualizados con el tema de que ya tienen lenguaje de género inclusivo, que prohibimos el lenguaje sexista o la publicidad sexista en el tema de los anuncios de los comercios. Todas esas cuestiones, yo como regidora sí me voy satisfecha en el tema de normatividad, de lo que me competía hacer directamente a mí como mi trabajo, en el tema cuestión también de fortalecer reglamentos, del reglamento interno, el reglamento de justamente la sesión anterior de Cabildo, como lo dijo la regidora, aprobamos 4 elementos bien importantes para la protección de los derechos de las mujeres, que ahora que resta, pues que las administraciones que vengan los apliquen. Que no lo pierdan. Exactamente. Perfecto. Vero, de conclusión, ¿qué deja esta administración y si tú te vas satisfecha como regidora? Bueno, pues me parece que le deja 2 grandes retos en el tema de seguridad y abastecimiento de agua. Va a ser lo principal para la siguiente administración. También le dejamos pues algunos procesos judiciales donde habrá que saber dónde quedó un dinero que fue extraído indebidamente de las arcas municipales y que finalmente la nueva administración pues tendrá que darle... está obligado a aclararlo. Tendrá que aclarar ese tema sí o sí. Son 8 millones, ¿no? Es lo que se dice, pero finalmente las instancias correspondientes son las que nos dirán si fue esa cantidad o no. Pero sí es importante que se aclare y se diga dónde está ese dinero y cómo fue que se extravió indebidamente de las arcas municipales. Si me voy satisfecha, me parece que sí, porque hicimos y cumplimos con el deber de representar a San Luis Potosí, efectivamente, en los avances que logramos reglamentariamente. Sí, fui parte de la creación de muchos reglamentos importantes, pero yo quisiera centrarme en un tema particular, y creo que a San Luis Potosí le hace falta seguir hablando sobre ese tema. Fui la impulsora del reglamento de protección animal.
Y si bien es cierto, no fue el reglamento más deseado por las activistas o por incluso los expertos sobre el tema y por una servidora, finalmente deja el precedente de que San Luis Potosí Capital está cumpliendo con un tema importantísimo, que es cuidar a aquellos que no tienen voz, seres sintientes, donde si nos fuéramos más allá, es un tema de violencia hacia los animales que después repercute en los mismos humanos. Entonces, creo que sí cumplimos porque escuchamos voces ciudadanas y las llevamos a ese tipo de reglamentos como muchos más, pero creo que también en lo personal me queda todavía esas ganas de seguir sirviendo porque hay muchas cosas pendientes. Perfecto, pues les agradezco muchísimo. Vero Rodríguez y a Nadia Viera, muchas gracias. Creo que fue enriquecedor y de eso se trata, de analizar, de tener diferentes visiones y al final de cuentas que la ciudadanía también genere la propia, que es la más importante. Les agradezco enormemente por haber estado en este espacio de libertad de opinión que pasa todos los miércoles aquí en Plano Informativo a las 9 de la mañana. Me despido, soy Lupillo González y que tenga usted un excelente día. Escuchaste en Radio Plano Informativo Libertad de opinión. Libertad de opinión. Un programa de ciudadanos para ciudadanos. Libertad de opinión en Radio Plano Informativo.